Ok, bueno, entonces vamos a continuar. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que forma una parte medular en los proyectos de investigación, ¿sí? Esa sección de un proyecto de investigación que marca o que dice o que se refiere al método de investigación. Hoy la sección o el tema que vamos a ver se llama la sección de metodología, la metodología de la investigación, o bien también en alguna literatura también la ponen como la sección de método, ¿verdad? Método y materiales. Entonces esta sección se refiere al método de investigación y a los materiales, ¿verdad? que se utilizarán, ¿verdad? Cuando lo estás planteando como un protocolo de investigación. El protocolo se hace antes de iniciar la investigación, es como tu guía. Entonces, cuando es el protocolo, pues se pone en futuro, ¿ah? Esa sección se pone en futuro explicando el método, las herramientas, la serie de pasos que vas a utilizar, ¿verdad? Por eso dice, se refiere al método de investigación y a los materiales que se utilizarán, ¿verdad? Entonces, por principio, habrá que indicar la localización del estudio y la fecha exacta de inicio y de término de este estudio, señalar también las variables seleccionadas y describir el enfoque, tipo y diseño de la investigación, instrumentos, procedimientos, muestreo y técnicas de análisis de datos. Entonces, bueno, esta es una sección bastante amplia, entonces este que les acabo de leer, pues es solamente como el intro, ¿va? Entonces vamos a empezar pues a desmenuzar desde el inicio a qué se refiere con esta importante sección de un proyecto de investigación. Bueno, entonces todo empieza aquí, ¿verdad? En la definición, la metodología, pues es la descripción de la estrategia a seguir, ¿verdad? O sea, ¿cuál es la estrategia que vas a seguir en la investigación expresada a través del tipo y modalidad de la investigación? ¿Sí? La caracterización de las unidades de análisis, las técnicas, procesos o procedimientos, instrumentos de medición a ser utilizados, etcétera. Entonces, en esta sección, la sección de metodología, es una sección que ustedes en sus proyectos tienen que documentar principalmente para cubrir una característica de los proyectos de investigación que es la replicabilidad. Es decir, tú tienes que explicar cuál fue, ¿verdad? Con la mayor explicitez posible, ¿verdad? Tienes que explicar cuál fue el método, la serie de pasos, cuál fue los instrumentos, cuáles fueron los utensilios, los materiales, etcétera. O sea, especificar exactamente qué cosa utilizaste, cómo la utilizaste, para que alguien más que quiera replicar tu investigación pueda llegar a los mismos resultados a los que llegaste tú, ¿vale? Entonces esa es la importancia que tiene esta sección de la metodología. Entonces etimológicamente, ¿verdad? Esto de metodología viene de meta, ¿verdad? Hacia o a lo largo, y odos, que significa camino. Entonces, por lo que podemos deducir que el método, ¿verdad? Significa el camino más adecuado para el logro de un fin. En el caso de un proyecto de investigación como el que ustedes estén haciendo, pues describe el camino, ¿verdad? El camino que tú consideras es el adecuado para lograr un fin específico, ¿sí? Por ejemplo, en el proyecto de las redes neuronales o de inteligencia artificial, para describir o para modelar las relaciones internacionales, bueno, se tendría que especificar en la metodología cuál, cuál técnica específica de inteligencia artificial utilizarías o utilizarás, ¿verdad?
o utilizaste, si ya es el proyecto terminado, entonces la sección de metodología se escribe en pasado y describes cuál fue el método, ¿verdad? De inteligencia artificial que usaste, ¿verdad? Entonces ahí pues puedes escoger redes neuronales, lógica difusa, árbol de decisiones, no sé, todas las posibles técnicas de inteligencia artificial, pero tú tienes que especificar cuál fue la que usaste. Y luego ya una vez que dijiste, ok, redes neuronales, por ejemplo, ok, perfecto. Entonces ahora especificar qué tipo de red neuronal, si es una backpropagation, si es una, una retroalimentada, si es no sé, o sea, hay un montón de redes neuronales, entonces identificar cuál es la red neuronal específica que usaste, ¿verdad? Y luego ya, una vez que identificaste la red neuronal específica que usaste o que vas a usar, depende en el caso de ustedes, depende de si lo están haciendo ahorita o si lo van a hacer o si ya lo hicieron, es el tiempo verbal que vas a mencionar en el documento, ¿va? Entonces, una vez que ya elegiste la red neuronal, entonces ¿qué tipo de arquitectura de la red neuronal? Sí, o sea, si es una red neuronal con una o dos capas o tres capas ocultas y luego ya, ¿cuántas neuronas hay en cada capa? Entonces, así, no sé si explico, vas de lo general a lo particular, es decir, vas de lo macro a lo micro, explicando, siendo muy específico los materiales, el método, los aditivos o insumos que usaste para tu experimentación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Todo esto con la finalidad de que otros colegas tuyos o incluso tus revisores o tus evaluadores puedan replicar tu investigación, a ver si es cierto lo que dice este cristiano, vamos a hacer lo que hizo él para ver si se llega al mismo resultado. Esa es pues sí, vamos a decirlo así, eso es la parte en donde se cierra la importancia de esta, de esta sección de un proyecto de investigación. Entonces, el método es un elemento necesario en la ciencia, no puede existir ciencia, no puede existir investigación si no hay un método, o sea, tienes que determinar un método. ¿Por qué? Porque sin él, ¿verdad? No sería fácilmente demostrar si un argumento es válido o no válido. Es lo que les decía ahorita, o sea, tú tienes que decir cuál es el método que seguiste para que sea replicable, para que alguien más lo haga con la misma, igualititito como lo hiciste tú, con la misma serie de pasos, con los mismos reactivos, etcétera, para llegar a demostrar que lo que tú estás diciendo es válido o no es válido. Entonces esa es la importancia, ¿verdad?, que se tiene de lo que viene siendo una sección tan importante como la parte de metodología, o también les digo, se conoce como método inmateriales. Entonces, aquí está lo que ya les decía, el método debe tener la característica de ser replicable. Si alguien más sigue con exactitud el método que tú estás documentando, o sea, el método que tú dices que seguiste, entonces, esa persona, ¿verdad?, que repite tus pasos, pues debería de llegar a los mismos resultados. ¿Sale? Entonces, los métodos de investigación son un conjunto de procedimientos lógicos a través de los cuales se plantean problemas científicos y se ponen a prueba hipótesis e instrumentos de trabajo investigados. Entonces hay pues sí, un amplio abanico, ¿va?, de métodos posibles para plantear un problema científico, pero en términos de investigación, pues se pueden identificar más o menos, les digo más o menos, porque pues, si nos metemos a ver los métodos que se han hecho en toda la investigación en la historia, pues hay un montón, ¿no?, que no caben en estos que les estoy mencionando en este diagrama, pero bueno, son los más comunes, ¿verdad? Entonces, generalmente se dividen en dos métodos o se tienen dos tipos
de ramificaciones. Uno se llaman los métodos lógicos y la otra se llama que los métodos empíricos, ¿sí? Los métodos lógicos y los empíricos. Y luego los lógicos se dividen en deductivo y luego el hipotético deductivo, el inductivo, el de medición y el de Delphi. Y los empíricos se dividen en observación experimental. Les voy a platicar los más comunes de los lógicos y luego los más comunes de los empíricos para que se den una idea. Miren, por ejemplo, el método deductivo, ¿verdad? El método deductivo, así, la definición como tal, pues es un método que parte de premisas, ¿verdad? Parte de premisas para llegar a conclusiones lógicas. Entonces, este método, el método deductivo, pues como su nombre lo dice, hace una deducción a base de premisas. O sea, primero tiene que haber un par de premisas o más, ¿verdad? Pero generalmente pueden ser o desde dos premisas y de esas dos premisas surge la conclusión lógica, ¿va? Entonces, por ejemplo, aquí viene un ejemplo que es la premisa número uno: todos los hombres son seres vivos. Esa sería una primer premisa, ¿va? Pues una base para la, para la conclusión lógica que quieres deducir, ¿verdad? Por eso la parte del método deductivo. Y luego la premisa número dos es, bueno, Albert Einstein es un hombre. Entonces, aquí podemos tener ya una conclusión lógica en base a las dos premisas. Si todos los hombres son seres vivos y Albert Einstein es un hombre, entonces, conclusión, pues Albert Einstein, al ser un hombre, pues es un ser vivo. ¿Sí explico? O sea, entiendo y puede ser así como que, ay, pues qué fácil, ¿no? Sí, la verdad es que el método deductivo es muy sencillo, o sea, se basa en premisas. La bronca aquí es que en tu investigación, pues existan estas premisas, ¿verdad? Para poder hacer una conclusión. Entonces, muchas veces las investigaciones se tratan de poder formular estas premisas, ¿verdad? Formular unas premisas para, en base a las premisas que tú formules, poder generar una conclusión. Por ejemplo, el proyecto del modelo de negocio de una papelería. Por ejemplo, en el caso de ese modelo de negocio, pues se tendría que hacer una premisa, por ejemplo, que el modelo de negocio específico que se cree en este proyecto, en esta materia, pues pudiera ser que el modelo de negocio es adecuado para papelerías de término medio. Ah, bueno, entonces ya tienes una premisa que en base a eso vas a tener que comparar o contrastar contra otra premisa. Por ejemplo, la otra premisa pudiera ser las papelerías de tamaño mediana son adecuadas para una colonia de, no sé, 1,500 habitantes. Ah, ok. Entonces ya tienes dos premisas, ¿verdad? Entonces, ok, de esas dos premisas tendrías que sacar una conclusión, ¿verdad? En base a la redacción que le des a las premisas, ¿verdad? Entonces, por ahí va más o menos el método deductivo. Entonces, por eso es importante mencionarlo, que requiere de unas premisas que hay que formular. El otro método se llama el método inductivo. Entonces, a diferencia del método deductivo, que requiere unas premisas, el método inductivo no requiere unas premisas porque este se basa en observaciones. O sea, primero observas lo que sucede en el campo, en el piso de planta, en el mercado, en donde estés haciendo tu proyecto. El método inductivo te pide observación, ¿sí? Se parte de observaciones para, en base a esas observaciones, poder llegar a formular una teoría. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, dice que la primera observación es: se observan a los perros, el patrón que puedes ver en los perros, pues es que los perros mueven la cola. Entonces, la teoría que surgiría de esta observación y de este patrón es que todos los perros mueven la cola. ¿Sí explico? Entonces, ojo, eso es muy importante. Tanto en el método deductivo como en el método inductivo,
puede haber fallas en la conclusión. No sé si me explico, o sea, no necesariamente quiere decir que cuando formulas una conclusión en base a premisas, pues ya llegaste a un resultado de tu proyecto, ¿no? A veces tienes que contrastar o tienes que comprobar estas conclusiones, ¿verdad? Porque te digo, a veces falla. Entonces, en el caso me acordé ahorita por el método inductivo, ¿verdad? Que también tiene su posibilidad de falla, o sea, la observación no necesariamente es la generalización. Denme un segundito, déjenme conecto mi computadora. Listo, ahí está ya conectada. Entonces les digo que a veces los métodos pues tienen que estar sujetos a una comprobación. Por ejemplo, esta del método inductivo, donde dice que se observan los perros y los perros mueven la cola, entonces la teoría sería que todos los perros mueven la cola, pues sería cuestión de comprobarlo, ¿verdad? Porque a lo mejor no todos, ¿verdad? Pero como en la observación se observó a un grupo de perros y todos los perros movían la cola, entonces generalizamos, ¿verdad? Generalizamos que todos los perros mueven la cola. Entonces, muchas veces estas generalizaciones generan errores. Bien, y bueno, está el otro método que para mi gusto es el método que yo más recomiendo a la hora de hacer una metodología de la investigación, que se conoce como el método hipotético deductivo. Este método, jóvenes, requiere en un primer paso, pues comenzar con una teoría existente. Aquí la idea es que en el método hipotético deductivo, pues precisa comenzar con una teoría que ya existe y en base a esta teoría formular una hipótesis. Es decir, formulas una hipótesis con base a la teoría que ya existe. En el paso número 3, recopilas los datos para poder probar esta hipótesis y el último paso es analizar los resultados de la recopilación de datos y del tratamiento estadístico de los datos para ver si esa hipótesis que tú formulaste se acepta o se rechaza, o se apoya o rechaza los resultados de la comprobación. Entonces, este método, el método hipotético deductivo, es uno de los más utilizados en la ciencia y es el que yo más recomiendo en proyectos de investigación, porque sí, o sea, obliga o implica el uso de datos, o sea, de recopilación de datos, implica el uso se requiere analizar resultados para ver si se acepta o se rechaza una hipótesis, ¿verdad? Entonces, esos son los principales, ¿verdad? Los principales métodos lógicos. Y están los métodos empíricos, que son métodos más, pues como siempre lo dice, ¿verdad? O sea, no requieren de tanto método, porque simplemente es pues la observación, ¿verdad? Un método empírico es así, tal cual, la observación, y en base en la observación, pues obtienes tus conclusiones. Y el otro, y este sí es más usado, este sí tiene un buen de uso, que son los métodos experimentales, ¿sí? O sea, tú haces uso de utensilios, materiales, instrumentos, etcétera, para hacer experimentación y en base a la experimentación poder obtener conclusiones que posiblemente más adelante tendrías que poner a prueba con otros tipos de métodos y comprobar si con un método o con otro, pues se sigue comportando igual lo que tú encontraste. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo de un método experimental así que estamos desarrollando actualmente y que está muy interesante. Tengo un colega, un doctor que se llama, bueno, se apellida, es el doctor Guerra, y él y yo estamos trabajando con un proyecto para poder, con base a tratamiento de imágenes, poder eh, mm, arrojar un estado actual de descomposición de materia orgánica, en este caso específicamente composta. Entonces, la idea de la experimentación es poder, con base a tratamiento de imágenes, con base a imágenes tomadas de una composta, poder saber en qué estado actual se encuentra esa composta, cuánto le falta de maduración y cuánto lleva ya de maduración para poder
digamos así, poder saber en cuánto tiempo tendríamos esa composta ya terminada. Bueno, el punto es que el doctor Guerra está trabajando con un modelo programado en Python, ¿verdad? Para poder entrenar un sistema, ¿verdad?, de inteligencia artificial y con base a eso poder arrojar un resultado, o sea, en base a cierto entrenamiento con muchas imágenes, poder sacar un sistema entrenado y este sistema, ya una vez alimentándole imágenes que no hayan servido para el entrenamiento, poder arrojar un resultado, o sea, que el sistema me diga, ok, esta composta se encuentra en la fase termofílica, ok, perfecto. Y yo, por mi parte, estoy trabajando con un sistema también de redes neuronales, pero yo la estoy programando en MATLAB. O sea, estoy usando otro método, ¿verdad? Estoy usando otro software para programar una red neuronal y voy a usar mi propio código y voy a usar mi propia arquitectura de red neuronal. Y lo que queremos obtener, tanto él y yo, y que converjan los resultados al final, es que el sistema, tanto el de él como el mío, arrojen el mismo resultado. O sea, que con una misma imagen de prueba, el sistema que entrenó él en base a Python y el sistema que entrené yo en base a MATLAB nos arroje el mismo resultado. O sea, nos arroje que la composta se encuentra en la misma fase de maduración que obtenga cada sistema. Esa es la idea de una metodología experimental. O sea, estamos experimentando con distintas herramientas. Les digo, él está programando en Python y la verdad es que ni siquiera sé cuántas neuronas tiene su sistema, ni cuántas capas, ni nada. Pero la idea es que si él está obteniendo un resultado y yo estoy obteniendo otro, entonces algo está mal, ¿va? O sea, algo no está haciendo bien él o algo no estoy haciendo bien yo. Y esa es la idea. La idea es encontrar, por ejemplo, dijimos así, un sistema robusto que sin importar cuál sea el método que estés empleando, pues se llegue a un mismo resultado, como la crónica de un final anunciado. Algo por ahí va más o menos el asunto. Entonces, en sus proyectos, chicos, ustedes necesitan definir, ¿verdad? ¿Cuál sería su método? ¿Cuál sería específicamente sus técnicas, ¿verdad? Que utilizarán, ¿verdad? Para llegar a sus resultados. Hay varias, ¿verdad? Pero generalmente las dos técnicas más utilizadas, pues es la investigación documental, es decir, ver qué han escrito otros autores y sobre lo que han escrito esos otros autores, de ahí partir. Y la otra es directamente la investigación en campo, o sea, valiéndote un soberano cacahuate lo que han escrito otros autores y tú formular tu propia investigación tomando datos en campo y sacando resultados que puede ser que incluso estén contradiciendo lo que esté escrito en la literatura. Aquí en esta parte sí es importante decirles o comentarles que si ustedes obtienen resultados distintos a los que se tienen documentados en la literatura, no es malo. De hecho, al contrario, es muy bueno, porque tú estás documentando un método que te arroja resultados distintos a los que están escritos en la literatura, Simón. Entonces eso es ciencia, eso es un resultado válido, Simón. Entonces les voy a plantear algunos ejemplos de metodología y vamos a ir desmenuzando, ¿verdad? Vamos a ir desmenuzando poco a poco algunos ejemplos y vamos a ir, pues ya, sentando las bases de cómo ustedes en sus propios proyectos documenten esta fase. ¿Sí? Entonces voy a empezar primero por mostrarles la metodología de un proyecto que presentamos por ahí en el congreso que les hablo, que les comento de la semana pasada. Fuimos a un congreso por ahí a las instalaciones de la Universidad Autónoma de Zacatecas y ahí presentamos algunos proyectos muy interesantes y el que les quiero mostrar es este. ¿Sí? Este se llama un innovador sistema predictor de accidentes en minas subterráneas usando inteligencia artificial.
lo está presentando un chavo que estoy asesorando ahí en el tecnológico para titularse como ingeniero industrial. Y este chavo desarrolló un sistema que con base a ciertas variables predice accidentes en minas subterráneas. Y aquí en esta parte podemos ver su parte de la metodología. Aquí está mi metodología. Entonces, luego, en la primera parte de su metodología, inmediatamente él menciona cuál es el diseño de su investigación, ¿verdad? Luego, lo primero que menciona es eso, ¿no? Dice, la investigación propuesta en esta tesis, en un primer inicio se creía que era de tipo correlacional, ¿verdad? O sea, él creía que su estudio, pues simplemente era un estudio correlacional, o sea, una variable de entrada y una variable de salida, o sea que ante ciertas variables de entradas se generaban ciertos tipos de salida, o sea, él creía en un momento que esto era solamente un tipo correlacional, ¿verdad? Porque se pensaba que para el propósito de esta investigación solo se tenía que mostrar la relación entre la combinación de ciertas variables de entrada con respecto a un par de variables de salida. Sin embargo, una investigación correlacional no explica cuál combinación de variables de entrada genera cuáles variables de salida. Es decir, si el enfoque fuera solo correlacional, examinaría solo asociaciones, pero no relaciones causales. En cambio, esta investigación busca ver si un cambio en un factor de entrada influye directamente en un cambio en otro. Por tal motivo, se decidió por un tipo de investigación explicativa. ¿Ah? O sea, ya te está diciendo ahí, incluso te está mencionando este chavo un paso más atrás del diseño de la investigación. Te está diciendo qué tipo de investigación es, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Lo vimos en una clase pasada, que eran investigaciones descriptivas, explicativas o correlacionales, ¿verdad? Entonces este chavo dice que su investigación es explicativa porque trata de explicar por qué suceden tales o cuales cosas. Así, de manera muy general, les explico, este chavo quiere explicar con este modelo por qué una persona se accidenta en una mina, ¿vale? O sea, cuáles son las causas o cuáles son los estados que a una persona se le pueden identificar antes de que se accidente, ¿verdad? Si trae depresión o trae estrés o tiene problemas familiares, o es la edad, o es el día de la semana, o es la hora del día. Son varias cosas que este chavo analizó en esta investigación y entonces concluyó que era un tipo de investigación explicativa. ¿Sí? Entonces este es un ejemplo en primer plano, qué tipo de investigación es. Y luego ya dijo que su diseño de investigación sería cuantitativo. ¿Verdad? ¿Por qué cuantitativo? Pues porque maneja cantidades de datos. Es decir, aquí hay dos tipos de investigación. Puede ser cuantitativa o cualitativa. En las cuantitativas, pues se manejan, como su nombre lo dice, cantidades a analizar. Y en las cualitativas, más que manejar cantidades, se manejan, pues, cualidades, ¿verdad? Alto, bajo, fuerte, débil, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de investigación de él fue totalmente cuantitativa y fue no experimental. ¿Se acuerdan de lo que hablábamos hace un ratito de los métodos de investigación, que hablábamos de los métodos experimentales, aquí en la parte de los métodos empíricos? Bueno, pues este cuate, en su ejemplo, dice que no es una cuestión experimental, es decir, él no va a hacer experimentación porque se utilizará una estrategia de minería de datos, es decir, usando una red neural para identificar patrones existentes en bases de datos históricas. Es decir, este cuate, no sé cómo ni por qué, pero pudo obtener las bases de datos de los accidentes ocurridos en una mina de aquí de la región del 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. Todos los accidentes ocurridos en esa mina durante esos 5 años, él los tuvo en una base de datos y entonces dice que él no va a hacer experimentación porque solamente realizará
deliberadamente la manipulación de ciertas variables, pero no, más bien dicho, sin manipular las variables, sino solamente analizando los datos que ya se encuentran en la red neuronal. ¿Cuál sería la diferencia entre que este chavo hiciera una investigación experimental contra una no experimental? Bueno, la no experimental, pues él no hace más que analizar los datos que ya sucedieron, que ya se generaron en un sistema. Eso sería no experimental. Y una investigación experimental sería que él se pusiera su casco, su rescatador, su overol y se fuera a la mina y en la mina montara un escenario, ¿verdad? De propensión a accidentes, obviamente en condiciones controladas, para que el obrero pudiera detectar, ¿verdad? En un momento determinado si esa zona por la que él va a trabajar o está trabajando es propenso a ocurrir un accidente. Entonces, si él se diera cuenta que va a suceder un accidente, entonces el investigador pudiera por ahí decir, ok, bueno, entonces esta persona de esta edad, en este día de la semana, en esta área, en esta hora, sí detectó la probabilidad de un accidente. Entonces esta variable es documentada y listo. ¿Ya? Entonces ya podemos saber que esas personas con esas características tienen la predisposición a detectar la probabilidad de un accidente. ¿Sí explico? Pero él montó todo el escenario ahí en la mina y entonces es una manipulación de las variables. Entonces ahí sería una investigación experimental. Y te digo, en el caso de él específicamente, él no hizo nada de eso. O sea, él nada más de lo que ya sucedió, de lo que ya se generó, sobre de eso hace su método, un método no experimental, solamente de análisis de datos. ¿Sí? Entonces, lo primero, pues, es si puedes y tienes la posibilidad, ¿verdad? En tu investigación, pues decir o mencionar de qué tipo de investigación es la que estás haciendo, si es descriptiva, si es correlacional, si es explicativa, ¿verdad? Y ya, una vez que ya decidas qué tipo de investigación vas o estás haciendo, pues ya poner tu diseño de investigación, si va a ser cuantitativo, cualitativo, si es experimental, si no es experimental, o incluso si ya te quieres meter más a fondo, si tu método es deductivo o es inductivo, o como yo les decía, el que yo recomiendo mucho, si es hipotético o deductivo, es decir, si estás planteando una hipótesis en base a una teoría, y si con tu proyecto vas a hacer el desarrollo para poder aceptar o rechazar esa hipótesis. ¿Sí? ¿Sí explico? Entonces, todo eso lo tienes que documentar aquí, luego al inicio de tu diseño de investigación. Y luego ya, entonces ya puedes hacer, yo te recomiendo lo que hagas es hacer subcapítulos de tu metodología. Por ejemplo, pues a lo mejor un subcapítulo pudiera ser definir las variables. ¿Cuáles variables vas a estar, vas a estar considerando en tu investigación? ¿Verdad? Si es una variable dependiente o es una variable independiente y luego de esas variables, cómo las vas a poner a prueba, qué tipo de circuitos, qué tipo de reactivos, qué tipo de infraestructura estás utilizando para poner las variables en cierto valor, etcétera, ¿no? Entonces ahí pudiera ser un primer subcapítulo, ¿verdad? ¿Cuáles son las variables que estás monitoreando, ¿va? Y a lo mejor un siguiente subcapítulo pudiera ser obtención de datos, ¿va? O sea, cuáles datos vas a obtener de cada variable. Si vas a obtener un solo dato o dos datos, tres, no sé, los tipos de datos necesarios y la cantidad de datos que vas a obtener para analizar el comportamiento de una variable. ¿Sí? Entonces, esta parte de la metodología implica, pues, que seas muy específico, muy detallado en la parte, pues, que vas a experimentar o que vas a poner a prueba o que vas a monitorear, etcétera. Entonces, por ejemplo, retomando este tema de este chavo, digo, definió dos variables dependientes, una que se llama accidentes laborales y otra que se llama tipo de lesión. Y después las definió, ¿verdad? Por ejemplo, cuáles son los
accidentes laborales, pues ya dicen, no, pues golpeado por o contra, caída de objetos, atrapado y así, ¿no? Y también, los clasificó, por ejemplo, accidente tipo A, el tipo C, el tipo D y el tipo F. O sea, hace una perfecta y adecuada definición de las variables. Ah, esta, sí, fue un estatus ahí, un momentos. Ay, sí, por Dios. Bueno, ok. Pero déjenme continúo con la compartición de la pantalla. Ahí está ya. Y entonces estamos platicando pues de cómo ir,